y todas las que están llegando ahora. Pero antes nos preparamos para el siguiente tema del día de hoy en Acceso Directo, que hace un ratito les dije que venía ya un amigo de la casa, que ya lo han visto, ya lo han charlado con él por acá, sus famosos tips jurídicos, y en este caso con un tema que es muy distinto a lo que venimos tratando, así que ya lo veo conectado. Vamos a charlar sobre si pueden los padres no vacunar a sus hijos. Atención acá a las AUH, que normalmente te piden la libreta con los datos de vacunación. Me parece un tema importantísimo para ustedes, así que lo recibimos a Juan Bautista Torres López. Hola Juan Bautista, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Emilia. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Siempre un placer estar con ustedes. Bien, muy bien. Para nosotros también, la verdad que me encanta charlar con vos, que la gente también pueda aprovechar a sacarse un montón de dudas, ¿no? Porque a mí me sorprendió también este tema, ¿no? Si la vacunación es realmente obligatoria, ¿pueden decidir los padres no vacunar a sus hijos o no? Digo, esto que decía recién de las asignaciones, realmente es un requisito también para ellas, obligatorio, presentar la vacunación de sus hijos. ¿Cómo podemos arrancar este tema? ¿Qué me puedes contar sobre la vacunación? Bueno, primero, obviamente, vivimos en una época en donde se le da una importancia, creo que en la pirámide de los derechos a la libertad, ¿sí? Un poco también Sí. por la vibración política y Sí. bueno, tanto también por el contraste que ha generado y también creo que yo por la controversia post pandemia, en donde también estuvo en vilo y en discusión la cuestión de vacuna sí, vacuna no, y en donde también han proliferado los antivacunas y bueno, y aquellos que deciden y buscan vacunarse incluso más de lo que se ha indicado. Bueno, en digamos, en este universo hay que decir algo, y es que incluso antes de la pandemia, naturalmente ya se utilizaban las vacunas y había y sigue habiendo en consecuencia un calendario de vacunación que es obligatorio. ¿Esto qué implica? Bueno, básicamente que por parte de las autoridades, los legisladores, eventualmente el Poder Ejecutivo ha considerado que la vacunación, naturalmente con un consenso médico detrás, es una forma efectiva de evitar ciertas enfermedades. Yo tengo 36 años, pero bueno, me acuerdo perfectamente de esta libretita, ¿no? Que cuando vos ibas a vacunarte eras chico y te firmaban. Bueno, esto estaba naturalmente en esta norma que entiende con un interés especial a ciertas vacunas que debe darse en especial a los menores, los chicos, ¿sí? Entonces, hago también esta seña puntual de los menores, los niños, y otro día justamente lo hablaba también con una persona acá de una defensoría en la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿cómo es que aparecen estas consultas o estas inquietudes de tiene que vacunarse o no tiene que vacunarse a un menor de edad? Bueno, básicamente porque, por ejemplo, con un recién nacido, si se tiene que dar alguna vacuna o un niño y se acerca a un establecimiento público, es muy probable que le digan, bueno, tiene que darse esta vacuna, y ahí es donde tal vez empieza la puja o las consultas por parte de los padres. Entonces, ¿cómo es que se entera la justicia de estos temas? Que es una pregunta que cualquiera se puede llegar a hacer del otro lado. Bueno, muchas veces se entera porque las propias autoridades de ese hospital o esa salita o demás hacen algún tipo de, o dan algún tipo de información, cumpliendo también con su deber de informar en calidad de autoridades sanitarias a la justicia, poniendo al tanto, por ejemplo, a el defensor oficial, una persona que se encarga de velar por los derechos de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes que no tienen todavía la posibilidad de ir a tribunales, o incluso, a ver si pudieran hablar, desconocen tal vez esta cuestión. Entonces, bueno, naturalmente interviene un defensor que es quien vela por ese interés y esa salud, no solo de la persona involucrada, que el protagonista de esta historia, que podría ser un niño o una niña que no tiene la posibilidad de brindar su consentimiento, sino también, en rigor, en protección de toda la población, ¿sí? Porque este interés, y así también lo establecen las normas, incluso supera la voluntad individual. O sea, en ciertos casos, poco va a importar qué es lo que opina una persona, o sea, el libre albedrío en ese sentido, porque está por encima un bien social, que es nada más y nada menos que, bueno, vimos recientemente, prevenir una pandemia tal vez, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo que hay que decir es, hay vacunas que son obligatorias, hay otras vacunas que no son obligatorias. Las vacunas que son obligatorias son justamente, en principio, las que están en el calendario de vacunación. También, eventualmente, frente a ciertos contextos,
podrían incorporarse o considerarse obligatorias ciertas vacunas. Obviamente, tiene que tener algún tipo de protección o de marco normativo que establece la obligatoriedad de esas vacunas. En consecuencia, justamente para que se facilite ese acceso, todas esas vacunas van a ser obligatorias y se supone van a estar a disposición de todos aquellos pacientes, usuarios y personas que las requieran, ¿sí? Porque, bueno, puede afectar a una porción de la población, no a toda la población, pero deben ser gratuitas. Y esto también responde a la absoluta lógica, porque de otra forma la cuestión económica podría llegar a ser un obstáculo en este plan que tiene un gobierno o eventualmente que pasa y que implica más al Estado que puntualmente a una conducción política. Así Claro, que, bueno. ¿cómo me vas a...? O sea, no podría estar obligada a la vacunación si tengo que afrontar el costo y no puedo hacerlo. Digo, en ese sentido se tienen que garantizar entonces todas las vacunas obligatorias de forma gratuita. Justo quería preguntarte, vos hace un ratito decías, bueno, algunas vacunas son obligatorias y otras no. Lo que encontramos en el calendario de vacunación, sí o sí todo va a ser obligatorio. Si no figura en el calendario, no es obligatoria. No, a ver, salvo que haya una disposición en concreto de alguna vacuna en concreto que así lo indique. Hay algo interesante también para referir a Camila, que es que estos temas, uno por ahí puede ya pensar, bueno, está bien, ¿quién se va a enterar o no deben llegar a nada? Claro. Bueno, la verdad es que hay muchos antecedentes en la justicia y no solo aquí en Ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto de las provincias, porque se toma muy en serio que un niño no sea vacunado, ¿sí? Entonces, primero se hace algún tipo de intimación a los padres, o sea, primero se le explica, obviamente, desde la institución en donde esté, y de otra forma se hace una intimación a que se cumpla con la vacunación en un determinado tiempo, y si no cumplen, incluso la norma establece que se puede llegar a hacer la aplicación compulsiva, que esto también puede llegar a llamar muchísimo la atención, pero es así como funciona. Y bueno, entendemos también que es así como debe funcionar, salvo que haya alguna otra medida para conminar a quienes están a cargo de esos niños o niñas a cumplir básicamente con la vacunación, ya sea propia o, bueno, en este caso, de las personas que tienen a cargo. Claro. Pero bueno, sí, es una realidad y hay medidas que se toman justamente tendientes al cumplimiento estricto de esta normativa. Y bueno, el caso más reciente, como les decía, es el de la pandemia que hemos sufrido. Esto no significa que obviamente que se pudo haber prevenido por la vacunación, porque va por otro lado, pero hay un montón de vacunas que están justamente en el calendario y que tienden a que no se genere una epidemia y bueno, a ver, que vuelvan enfermedades que se entiende están en vías de ser erradicadas. Claro, y en el caso, bueno, podemos repasar si papá o mamá se niegan a vacunar a sus hijos, entonces tiene diferentes tipos de multas, ¿no? ¿Pueden haber multas económicas también? Sí, la norma prevé también sanciones económicas. A ver, como en todas las normas, siempre se tiende a una progresividad en las medidas que se adopten. Entendemos que una medida económica es menos gravosa que, por ejemplo, para algunas otras sanciones, como por ejemplo puede ser, no sé, días de arresto, por poner un ejemplo. Y bueno, ya directamente en este caso, como es posible remediarlo de forma compulsiva, bueno, la vía compulsiva es una opción acá. Bueno, hay que apelar también un poco tal vez a la imaginación en qué implicaría eso compulsivo, si es que lo van a ir a buscar. Bueno, es probable que una medida compulsiva implique justamente ir a buscar a esta persona menor de edad, que incluso puede ni siquiera poder prestar su consentimiento. Es una persona que va a ser incapaz de hecho para impulsar sus propios derechos, valga la redundancia. Bueno, para concretar la vacunación, que insisto, más allá de ser el interés propio, es el interés de toda la sociedad. Es de alguna forma también un límite a no solo el libre albedrío, sino también a la disposición, si se quiere, sobre el propio cuerpo, justamente existiendo un interés superior, que en este sentido sería el interés de toda la sociedad. Esto significa que no hay o la ley no ampara las decisiones sobre el propio cuerpo. No, definitivamente no. De hecho, si uno mira la ley de derechos del paciente, va a encontrar que la autonomía de la voluntad
es justamente uno de los derechos concretos que tiene el paciente. Y eso implica no solo aceptar un determinado tratamiento, también decidir no aplicarse o no realizarse un determinado tratamiento, entre otros tantos derechos, como lo es, por ejemplo, el de recibir información, el de tener una interconsulta, una segunda consulta, sin que eso implique que uno de los médicos se va a ofender. Bueno, hay una serie de derechos que tenemos como pacientes y esto no implica, pero bueno, obviamente en esta puja muchas veces algunos derechos están en pugna con otros derechos y bueno, hay prioridades también que no es tampoco una discusión cerrada, Emilia, obviamente muchas veces hay opiniones encontradas en relación a qué es más importante, la libertad de expresión o el derecho al honor. Bueno, otra de las grandes discusiones, hay un montón. En este aspecto, claramente, el interés individual puede llegar a oponerse al interés de toda la sociedad y allí hay que ser bastante criterioso. Sí, como para ir cerrando también, me queda clarísimo y creo que también es lo que vos explicabas recién ahí, que hay como un límite muy fino también, ¿no? Entre el derecho que yo tengo, pero también a nivel sociedad. Te pueden pedir quizás a modo de control, digo, porque vos hace un ratito mencionaste esto de no se van a enterar, pero digo, te pueden solicitar quizás un carnet de vacunación para determinados, no sé si trámites, pero quizás en un control de salud, digo, ¿cuál es la forma que tienen también de controlar si estás vacunando o no a tus hijos? Porque si no, ¿cómo sé que te puedo poner cualquier tipo de sanción? Bien, bueno, yo iba justamente a poner el caso de ciertos trámites, pero a ver, también acá no hay que perder de vista que esta normativa afecta tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Si bien se pone, obviamente, el foco y el eje en las autoridades sanitarias, lo que establece también esta normativa es que quienes cumplen con esto deben hacer cumplir con esta normativa. Entonces, por ejemplo, si alguien accede en algún momento a una consulta médica y se percata, el profesional tratante, de que ese menor de edad, ese chico, ese niño o niña no cuenta con las vacunas que están en el calendario, bueno, eventualmente podría llegar a informarlo. Que hay que decirlo, es como en general este tipo de trámites o este tipo de acciones llegan a la justicia. Justamente eso es lo que hablaba ayer. Está bueno el tip, me decía, justamente en base a lo que había leído, está bueno también que la gente sepa, me decía, y es cierto, porque el caso que yo había visto, por ejemplo, que me había dado como el disparador para este tip, era un caso en concreto, un fallo en concreto, arranca por las autoridades que defienden, en este caso eventualmente una defensoría, que defiende el interés de esos menores de edad, porque claramente si los padre y madre, están de acuerdo en no vacunar al hijo, el niño o niña quedaría absolutamente desprotegido. Bueno, ese defensor oficial, que es parte, digamos, son abogados o abogadas del Estado defendiendo en este caso a un niño o niña, son quienes promueven la acción en defensa de ese menor y para que, en definitiva, el objeto de esa acción es que se termine vacunando a esa persona que no está teniendo la vacunación obligatoria, ¿sí? Así que bueno, definitivamente así es como aparecen estos temas en la jurisprudencia. Sí, está buenísimo también tener, bueno, este tipo de tips, digo, cada vez que has venido nos dejas tips muy importantes, muy interesantes para tener en cuenta y creo que, nada, todo padre o madre que esté escuchando el programa, que son muchos, seguramente les va a venir muy bien. Así que, como siempre, quedó súper claro, te lo agradezco un montón y te espero la próxima, obviamente, como siempre, cuando quieras. Encantado, muchas gracias y como siempre a disposición. Les mando un saludo muy grande. Adiós, chau, chau. Gracias. Gente, ahí charlábamos con el doctor Juan Bautista Torres López, como les dije hace un ratito, el señor de los tips jurídicos que hoy nos dejó un tip muy, pero muy importante. La respuesta es, ¿pueden los padres no vacunar a sus hijos? En líneas generales te diría que en su gran mayoría no, y pueden llegar, que me quedo con esto principalmente para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Hoy por hoy, la vacunación que aparece en el calendario de vacunación para los hijos es totalmente obligatoria y gratuita, por supuesto. En el caso de que un padre o madre hoy por hoy se niegue a vacunar a sus hijos, y obviamente esa dosis de vacuna está dentro del plan de vacunación que es obligatorio, la norma prevé sanciones, como nos explicaba recién Juan Bautista, que van desde multas económicas hasta eventuales acciones por la responsabilidad civil y penal que su postura puede generar. Además, no quiero dejar de resaltar lo que nos dijo también Juan Bautista sobre el artículo 18, que afirma la falta de vacunación oportuna
de quienes rechacen las vacunas obligatorias para sus hijos, también puede ser que se las emplace o intime a hacerlo de un determinado plazo, por supuesto, y en el caso de incumplimiento o que sostengan esa negativa, pueden ser sometidos obligando a las personas a su cargo a la vacunación en forma compulsiva. Lógicamente puede tener otro tipo de consecuencias, incluso Juan Bautista nombró hasta días de arresto, lo cual me parece bastante, ¿no? Algo que por lo menos yo no tenía idea. Quiero saber en los comentarios que ustedes me digan si lo sabían, si no lo sabían, y sobre todo que lo tengan muy, pero muy en cuenta todo lo que nos comentaba Juan Bautista, que siempre es importantísimo para llevar a cabo, en ese caso, la vacunación obligatoria de sus chicos, que, bueno, muchas AUH saben que en la libreta justamente te solicitan, es uno de esos trámites que en este caso te permite cobrar el 20% retenido, con la libreta te piden que demuestres la vacunación completa de tus chicos de acuerdo al calendario, por supuesto. Así que interesantísimo todo sobre la vacunación obligatoria y qué pasa si los padres se niegan a hacerlo, con Juan Bautista Torres López, que le volvemos a agradecer y a mandar un beso grande. Nosotros seguimos con muchísimo más porque se viene lo último en Acceso Directo. Hasta las 17, Acceso Directo en Ciudadano News.